Baki Sistema Marcial 91A. Me agarré la cabeza con frustración después de no poder seguir ni siquiera mi búsqueda más fácil. El bosque estaba en un estado aún más decrépito de lo que el espíritu había creído, apenas contenía señales significativas de vida. Incluso con sus recuerdos, solo conocía la ubicación general de su hábitat. A pesar de su seguridad sobre su paradero, no me había topado con ninguno de ellos desde que comencé mi persecución. Decir que estaba un poco molesto sería quedarse corto. No solo había desperdiciado días reuniendo información, sino que ahora también estaba buscando minuciosamente a mi presa. Habría sido mucho mejor si simplemente hubiera tenido que esperar sin expectativas. Después de todo, me habían entrenado monjes. Sin embargo, el solo hecho de saber que el premio estaba en el centro del bosque lo hacía demasiado difícil. Aún así, no fui tan tonto como para dejar que esos pensamientos innecesarios se interpusieran en mi camino y arruinaran mis planes. Para mí era absolutamente crucial asimilar la secuencia genética de esta criatura antes de comenzar mi asalto a la mazmorra. Aunque otros podrían pensar que estaba buscando una captura grande, era todo lo contrario. De hecho, mi objetivo actual era apenas más grande y más silencioso que un ratón de iglesia. En realidad, si no fuera por las limitaciones del sistema, la mayoría de mis futuras cacerías probablemente consistirían más en bichos e insectos pequeños que en cualquier otra cosa. Después de todo, su fuerza, velocidad y destreza en comparación con su tamaño y peso corporal son incomparables incluso con las criaturas más monstruosas. Aunque no tengo idea de qué tan fuerte sería realmente un dragón, mis sentidos me dicen que sin depender de algunas propiedades mágicas innatas e insanas, ni siquiera sería rival para un escarabajo pelotero común que puede levantar 1141 veces su propio peso corporal. ¿Busca velocidad? Olvídese de la cucaracha y piense en el Paratarsotomus macropalpis, un ácaro conocido como el organismo más rápido de la Tierra en relación con su longitud corporal, capaz de viajar a velocidades de alrededor de 322 longitudes corporales por segundo. Si se calculan las proporciones correctamente, la velocidad equivalente a la de un humano corriendo tan rápido como este ácaro sería muy superior a los 2000 km por hora. Desafortunadamente, como si se burlaran de mis creencias, mis fantasías estaban más allá de lo que el sistema podía ofrecer. En realidad, un mundo mágico no es mucho pedir, pero integrar las secuencias genéticas de los insectos es el límite. Fue interesante explorar qué era lo que el sistema podía y no podía soportar. Antes, incluso la posibilidad de intentar integrar genes no humanos era demasiado para las capacidades del sistema. Sin embargo, después de la actualización, esa limitación se vio superada en cierta medida. A pesar de nunca haber recibido una nota del sistema ni nada por el estilo, de alguna manera podía sentirlo en mis huesos. Las capacidades actuales del sistema, incluyendo lo que podía y no podía devorar. Como cualquier otra cosa, el sistema era una herramienta de la que dependería en gran medida para impulsar mi viaje en el futuro, especialmente considerando su utilidad después de su actualización. No solo me había otorgado la capacidad de leer la mente tan pronto después de la actualización, sino que también había logrado de alguna manera integrar los genes de esas criaturas en mi cuerpo. Lamentablemente, todavía era algo así como una lotería teniendo en cuenta los impactos que la asimilación de ciertas secuencias genéticas podría tener en mi cuerpo. Solo mirar el efecto de integrar la sangre de ese rey serpiente fue suficiente para plantear innumerables preguntas. En aquel entonces, cuando obtuve por primera vez la sangre de ese demonio, teoricé por qué el sistema se negaba a reconocer los cambios que se estaban produciendo en mi cuerpo, sin hacer comentarios sobre la espalda y el cerebro del demonio que ahora claramente poseía. Incluso ahora, los cambios que se están produciendo en mi cuerpo son evidentes. Aunque no obtuve ninguna habilidad adicional como escupir veneno o cubrir mi cuerpo de escamas después de devorar a esa bestia, puedo decir que en mi estado transformado, ahora poseo mayor durabilidad y defensa, como si realmente tuviera escamas en lugar de solo piel. En resumen, según mi mejor suposición, el sistema era como una máquina de procesamiento que toma muchas secuencias genéticas y las modifica para adaptarse a mi cuerpo. Integrar la sangre y las habilidades de Picle y Yujiro fue probablemente mucho más simple, considerando sus características en gran parte humanas, por lo que tiene sentido que gane la espalda y el cerebro del demonio, ya que son la evolución estándar que uno podría predecir. El sistema había titulado la sangre extraída como Homo sapiens evolucionado, lo que me llevó a creer que era el estado natural de progresión del cuerpo humano. Además, asimilar la secuencia genética de diferentes criaturas también tiene un efecto desproporcionado en el aumento de mis estadísticas del sistema.
Lo entiendo, finalmente estoy empezando a entender. Nunca se trató de adquirir las habilidades y capacidades de otras criaturas, sino de aprovechar el potencial innato naturalmente presente y atrapado dentro del cuerpo humano. La integración de la sangre de Pickle me permitió superar mi límite natural de fuerza, y la integración de la sangre de ese demonio me permitió evolucionar aún más. Una vez más, la integración de la sangre de esta serpiente me permitió aprovechar un potencial aún mayor alojado en mi cuerpo, uno que necesito entrenar para aprovechar al máximo. Por fin todo tiene sentido. Nunca le había robado nada a nadie. Es casi como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a utilizar las características de los demás y recordando cómo él también puede lograr los mismos objetivos. Mientras me encontraba en medio del bosque tranquilo, reflexionando sobre estas revelaciones con una pequeña sonrisa, un leve susurro llamó mi atención. Mis sentidos se agudizaron al instante y me agaché, mirando a través del denso follaje. Ahí está, me sentí más complacido de lo que podía demostrar, permaneciendo inmóvil como una estatua mientras esperaba que entrara en un rango adecuado. Cualquier posibilidad de captura inferior al 100% era inaceptable. Mis garras clavaron a la pequeña rata en el suelo, acabando con su vida antes de que pudiera siquiera procesar su muerte. Purificación de la muestra iniciada a similitud de la secuencia genética al huésped. Título. Maestro marcial. Fuerza de voluntad. 1598, 10.000. Habilidades. Habilidades maestras de la tierra, 5 visión divina, 50, 10.000 soberanía del señor de la guerra, 67, 10.000 indiferencia divina, 57, 10.000 sudario del segador, 78, 10.000 caminata siniestra, 67, 10.000 maestría en anatomía transdimensional, 87, 10.000 arte del veneno, 310, 10.000 lengua divina, 65, 10.000 reflejo divino, 22, 10.000 ultra instinto autónomo, 17, 10.000 espejismo marcial, 256, 10.000 agarre divino, 15, 10.000 trascendencia celestial, bloqueada. Artes marciales. Artes marciales dominadas por la tierra, 13 puño aplastante de rocas con corriente de agua, 790, 1000 puño cortante de hierro con torbellino, 599, 1000 artes místicas. Magia de luz, 298, 10.000 genes sincronizados. 5, 13 Homo sapien primordial Homo sapien evolucionado, sendero demoníaco tejedor de almas, medium psíquico rey serpiente, potencial de crecimiento. Reina basilisco rata oleadora, potencial de crecimiento. Gran oleadora. Estados de transformación. Bestia demoníaca, inicializada forma de basilisco, inicializada forma compacta, inicializada. Se suponía que las ratas de las olas, también conocidas como Greatswayers cuando maduraban y se convertían en adultas, eran una visión común en las profundidades del bosque Esmeralda. Eran famosas por su hermoso pelaje que se mezclaba a la perfección con los tonos terrosos de su entorno, lo que les proporcionaba un camuflaje perfecto mientras se desplazaban por la densa maleza. Sin embargo, no era su pelaje lo que buscaba, en su forma juvenil como ratas hinchables, parecían ratas comunes pero con un giro fascinante. Podían expandir y contraer sus cuerpos a voluntad, asustando a las amenazas potenciales mientras se deslizaban a través de estrechos huecos en las raíces de los árboles. Puedo sentirlo, mis músculos se contraen juntos, obtener esta habilidad fue absolutamente crucial para el futuro e incluso fue bastante útil en este momento, especialmente porque ya me acercaba a los 2,5 metros de altura después de devorar esa monstruosa serpiente. Ya había experimentado las consecuencias de un sesgo significativo en las estadísticas de mi sistema y tenía cuidado de no volver a sufrir algo similar. Quién sabe, tal vez un gran aumento de fuerza podría hacer que mis músculos se inflaran como globos. Por lo tanto, seguí el ejemplo de Diana y decidí priorizar este aspecto de mis preparativos primero. Aunque no me encogí, podía sentir que mis músculos se volvían más contenidos y coherentes para lo que me esperaba. Por lo tanto, ya no me preocupaban los efectos que la futura evolución de la fuerza tendría sobre mi cuerpo. Ahora que ya hemos dejado eso atrás, es hora de pasar al resto, no perdí tiempo y corrí hacia la ubicación de mi presa, eso tiene que ser el rugido de un oso de guerra. Los osos de guerra, el padre figurativo de todos los osos de batalla, eran las criaturas más buscadas por cualquier comandante en batalla.
Un ejército sería afortunado si tuviera incluso uno en sus filas, ya que su poder individual por sí solo a veces era suficiente para cambiar el rumbo de la guerra a su favor, pero esos pequeños están entrenados, imagina lo jugoso que sería uno salvaje, se me hizo agua a la boca al pensar en probar un poco yo mismo, rugió, me pregunto si está cazando algo. Sin embargo, cuando llegué al lugar de donde provenían los sonidos, hice un descubrimiento sorprendente. No está cazando algo, está siendo cazado. Frente a mí había un espectáculo verdaderamente raro de contemplar. El brillo del sol se reflejaba perfectamente en el pelaje de su oponente, lo que no dejaba lugar a dudas a la hora de identificarlo. ¿Es un colmillo de oro? La criatura era similar en apariencia a un tigre dientes de sable. Sin embargo, lo que le faltaba en dientes de su contraparte, lo compensaba con su cuerpo robusto, siendo el doble de grande que cualquier tigre dientes de sable que pudiera imaginar. Su nombre no solo proviene de su afilada mordida sino también de su indispensable pelaje dorado, que era buscado como símbolo de fuerza para la nobleza en sus vestidos y túnicas. Aunque no eran tan raros como las escamas de dragón, no eran menos difíciles de conseguir. Los colmillos dorados no solo eran criaturas notoriamente mortales y salvajes, sino que también eran uno de los pocos animales en este bosque que mostraban una inteligencia profunda, tanta que incluso eran capaces de guardar rencor. Incluso hubo historias de un solo Goldfang que una vez derribó el patrimonio de un ducado entero y devastó su ejército después de que el tonto duque capturara a un par de sus cachorros, a pesar de saber muy bien que era imposible domesticarlos. Ambas bestias imponentes notaron mi presencia, sin embargo, simplemente ignoré sus miradas de furia y los dejé continuar su combate. Después de todo, era una regla tácita entre los animales salvajes no interferir en la batalla de otros. Eres mejor que esto, Kuzan, aunque me hubiera encantado tener un rodeo con ambos, al mantenerme fiel al respeto entre el hombre y las bestias, una vez más podría asegurarme el control sobre mi avaricia. Cazarlos a ambos no tendría ningún propósito y no me daría ningún aumento en la fuerza, mientras que dejar que maten a uno aseguraría que no caiga más en ese oscuro camino de matar innecesariamente. Rugido. Gritó el colmillo dorado en señal de victoria sobre su presa, ya que el oso se había cansado cada vez más desde el comienzo de esta batalla. Eso es algo, pensé con una pequeña sonrisa, es bastante inteligente. Me impresionó muchísimo la estrategia de Goldfang para la caza, ya que continuaba dejando pequeñas cicatrices con sus garras a cambio de no hacerse daño a sí mismo al esquivar constantemente las patas del oso de guerra. Finalmente, por su culpa, el oso de guerra fue solo un segundo demasiado lento para protegerse cuando Goldfang saltó y aplastó su cuello con sus poderosas mandíbulas, poniendo fin a cualquier posibilidad de escape para el oso de guerra. Supongo que por eso se llaman colmillos dorados. Le di a la criatura unos segundos para orientarse antes de levantarme de mi asiento de público y prepararme para participar realmente como uno de los competidores en esta pequeña arena. Nos miramos el uno al otro, mientras una amplia sonrisa comenzaba a apoderarse de mi rostro antes de esconderse detrás de mi máscara. Aunque no es suficiente para ponerme los pelos de punta, sí será suficiente para un refrigerio ligero. Para un gatito tan pequeño no necesité trucos, ni técnicas, ni mucho menos magia para divertirme un poco. Todo lo que necesito son mis pequeñas y viejas manos para acariciar a este gatito hasta el olvido. Sin embargo, me detuve, confundida, ante el siguiente movimiento de Goldfang. En lugar de avanzar para comenzar nuestro pequeño baile, se deshizo de nuestro contacto visual y simplemente se dio la vuelta, sin reconocer su espalda abierta hacia mí. Eso no tiene sentido, incluso si el pequeño enclenque quisiera salir corriendo lo haría en un instante, no tan lentamente como ahora. Sus siguientes acciones continuaron desconcertándome, ya que una vez más regresó a su presa cazada y comenzó a arrastrarla hacia mí antes de dejarla a mis pies. Vamos, en serio, a pesar de saber muy bien en mi corazón lo que estaba ocurriendo en la mente a ese pequeño gatito de la jungla, todavía estaba un poco decepcionado por este resultado. Suspiré en señal de negación, mientras al mismo tiempo dejaba salir algunas de mis frustraciones. Sin embargo, el sonido que escapaba de su boca no dejaba lugar a discusión sobre las verdaderas intenciones de esta feroz bestia. Capítulo 92. Un empeñador punto de vista del narrador. Las criaturas tan lindas que abrazamos, mimos y acariciamos, dejándolas entrar libremente tanto en nuestros hogares como en nuestros corazones. ¿Pero somos realmente nosotros quienes los dejamos entrar?
A diferencia de los perros, a los que las antiguas civilizaciones humanas tuvieron que entrenar laboriosamente para que abandonaran sus tendencias lobunas cuando eran cachorros, la mayoría de los arqueólogos creen desde hace mucho tiempo que los gatos, en esencia, se domesticaron a sí mismos. Hace más de 10.000 años, estas pequeñas y esponjosas bestias asesinas se dieron cuenta de que podían conseguir una comida fácil vigilando los almacenes y las granjas neolíticas para las ratas y los ratones que se sentían atraídos por los asentamientos humanos. Así pues, no fueron los humanos los que permitieron que estos feroces felinos vivieran entre nosotros, sino las artimañas y engaños de los propios gatos, que nos convencieron para que los acogiéramos en nuestras vidas ofreciéndonos sus servicios de control de plagas a cambio de comida y refugio, todo ello manteniendo su independencia y distanciamiento. Con el tiempo, se han vuelto aún más desenfrenados en su comportamiento, y la mayoría ya ni siquiera se molesta en cazar, y en su lugar, sus supuestos dueños les proporcionan de todo, desde costosos árboles para gatos hasta juguetes con los que nunca volverán a jugar dos veces. Rompen objetos de la casa, silban, arañan y se quejan, y aún así los adoramos, llegando incluso a limpiar su basura. ¿No son entonces ellos los verdaderos ganadores en este intercambio? Punto de vista de Kufan. Me quedé momentáneamente atónito, no por las payasadas del gato, sino por el nivel de intelecto y decisión de Goldfang. En apenas unos instantes no solo determinó el peligro en el que se encontraba, sino que además encontró una forma perfecta de evitar la confrontación por completo. Me recuerda un poco al maestro Kaku, ya que donde mi antiguo maestro fingía estar muerto para evitar la derrota, esta criatura usaba su ternura como defensa definitiva. Me he quedado sin palabras. La criatura no solo comenzó instantáneamente su acto de pretender ser linda, sino que también llegó al punto de demostrarme su utilidad al derribar al oso de guerra y traerlo de regreso a mí, de manera muy similar a como un gato doméstico traería un ratón después de una abundante cacería, orgulloso de su captura y pidiendo una gran cantidad de palmaditas una vez que regresa triunfalmente a casa. Desafortunadamente para él, estaba demasiado familiarizado con su comportamiento y sus trucos, ya que había tenido un gato en mi vida anterior. Hará falta mucho más que eso para atraparme. Giré la cabeza ante su comportamiento, sin siquiera prestarle atención. Sin embargo, mis acciones solo hicieron que estuviera más decidido a intentar hacerse amigo de mí, como suelen hacer los gatos. Al ver que aún no lo había ahuyentado, sus ojos brillaron con intelecto, como si se felicitara por su victoria inicial, antes de cambiar a otra forma de ataque, esta vez mostrándome su barriga sin reservas. Che, qué estúpido, vine a buscar pelea, no un gato de circo. Negué con la cabeza ante su comportamiento, sin embargo, considerando que me había entretenido lo suficiente, lo dejé ir. Después de todo, ¿qué diversión habría en pelear con un gato doméstico? Vete, vete, agité mi mano como si le permitiera salir, vete. Sin embargo, parecía que subestimé la desvergüenza de los habitantes de este mundo, ya que no solo su gente sino incluso sus animales tenían la piel gruesa. En lugar de salir corriendo, la criatura se acercó más, acicalando mi cuerpo con sus mechones que yo estaba esquivando en ese momento. Esta vez, realmente me quedé estupefacto por su comportamiento y no entendía su proceso de pensamiento. Esto no es normal, ¿qué diablos le pasa a este Goldfang? Punto de vista del narrador. No había nada malo en los pensamientos de Goldfang, al contrario, eran muy correctos. Estaba jugando a las damas mientras Kuzan jugaba al ajedrez, después de todo, ¿por qué se marcharía después de haber encontrado una fuente de alimento tan increíble? Goldfang podía sentir, en la punta de sus patas, la gran calidad de las comidas que podría cazar y recibir si seguía a esta bestia. Así, tanto por autoconservación como por interés propio, Goldfang se rindió, mostrando su alianza con su nuevo amo. Punto de vista de Kuzan fue implacable en su convicción, mostrándome su barriga, frotando su pelaje contra mi cuerpo, entrelazando su gigantesco cuerpo sobre mis piernas, rozándolas casualmente mientras lo hacía. No tengo tiempo para esto, a pesar de la pequeña sonrisa que se filtraba de mi cara, las travesuras del pequeño gatito solo proporcionaron un momento de disfrute antes de volverse aburridas. No entretuve más al felino y corrí en otra dirección para continuar mi búsqueda de mi más esquiva cacería hasta el momento. Cuanto más rápido empiece a buscar, más rápido podré encontrarlo. No me hacía ilusiones sobre lo complicado que sería encontrar a esta criatura. Puede que me lleve semanas, o meses, por lo menos, pero vale la pena.
Necesito absolutamente, me sacó de mis pensamientos una divertida emboscada que había previsto hacía tiempo, no fui capaz de encontrar en mí la fuerza necesaria para perseguir a ese pequeño bicho, y él estaba demasiado decidido y siempre era capaz de encontrar el camino de regreso a mí. Sé que los gatos tienen un buen sentido de orientación, pero aún así, ¿esto es demasiado? Antes, yo defendía mi rostro de sus poderosas mandíbulas, que ahora estaban siendo utilizadas para sujetar mi pierna en su lugar y evitar que me fuera sin él otra vez. Bastó una sola demanda para que el gatito detuviera su molesto comportamiento y liberara mi pierna de su juego. Interesante, no era solo mi uso de la habilidad lengua divina lo que me permitía dar órdenes a la bestia. Por supuesto, lo había intentado antes con varias otras criaturas, sin embargo, el único con el que pude comunicarme fue el espíritu del bosque. En cambio, a este Golfan, pensé mientras le daba una palmadita en la cabeza, puedo leer sus emociones con claridad. En cierto sentido, era incluso más fácil comunicarse con los Golfan, ya que era como intentar comprender los objetivos de un niño, aunque pudieran tener un vocabulario limitado, eran mucho más directos al preguntar lo que querían. Sin mentiras y sin engaños. Aún así, agudicé los ojos, no hay comida gratis en la jungla. Aunque el cachorro empezaba a simpatizar conmigo, aún no era suficiente para conquistarme. Afortunadamente, tenía justo la tarea adecuada para demostrar su utilidad, agarré un palo cercano e hice lo mejor que pude para atraer a mi presa al suelo. Aunque yo estaba lejos de ser un artista, la imagen fue al menos suficiente para que el gatito tuviera una idea de a quién estaba tratando de localizar. El colmillo dorado asintió con la cabeza como si comprendiera mi situación y me indicó con un golpe que siguiera su ejemplo. Por ahora lo está haciendo bastante bien, al pedirle que rastreara a mi presa, no solo estaba probando si era lo suficientemente útil como para mantenerlos cerca en el futuro, sino que también estaba utilizando su conocimiento y experiencia como uno de los principales depredadores del vasto bosque. No hay forma de compararlo con las habilidades de un local. Y si realmente logró localizar a la escurridiza criatura, ¿no se convertirá entonces en un faro de diversión? Punto de vista del narrador se define como una asociación estrecha y prolongada entre dos o más especies biológicas diferentes. La relación solo es simbiótica cuando ambas partes involucradas se benefician de la interacción, a diferencia de su contraparte, una relación parasitaria donde solo uno se beneficia mientras que el otro resulta perjudicado. Se pueden ver ejemplos de esta relación en toda la naturaleza, de las abejas y las flores, e incluso desde nuestro interior, en forma de bacterias intestinales y de nuestra salud. Todas son conocidas como relaciones mutualistas. Punto de vista de Kuzan. Él acecha mientras yo cazo, él hace el trabajo aburrido mientras yo coseché la recompensa. Punto de vista del narrador. ¿Cuál es entonces la relación entre este hombre y la bestia? ¿Un hombre capaz de causar problemas y una bestia buscando problemas? ¿Es esto otra cosa que la esencia de la simbiosis? Punto de vista de Kuzan. Yo era como un mono, balanceándome de árbol en árbol mientras seguía al felino mientras me guiaba hacia mi caza, de repente, se detuvo y se negó a acercarse ni un paso más. En cambio, dejó escapar un pequeño bostezo de satisfacción, sabiendo que si se acercaba más o emitía algún sonido, sin duda nuestro objetivo saldría corriendo al menor movimiento. Buen gatito, le di unas palmaditas en la cabeza con la mano, lo que provocó que ronroneos superficiales salieran incontrolablemente de su boca. Finalmente, dejé de acariciarlo porque el pequeño cachorro se cansó del cariño y bajó la cabeza para descansar, lo que con mucho gusto le permití hacer después de ser tan buen compañero. Se acostó perezosamente después de haber completado su parte del trato, y ahora era el momento de completar la mía. Para permitir que el felino se deleite con una comida digna de sus caninos reales. Una criatura de leyenda que sola nunca sería capaz de cazar. Una criatura tan rara como las alas de un gato y una vista tan satisfactoria como el sol de la mañana. Una criatura imposible de domesticar para aquellos que no son puros de corazón, que huye ante la mera vista de veneno o repugnancia. Una criatura tan rara como, bueno, capítulo 93. Un cuento de hadas de la moda es hermoso. Su presencia era profunda. El pelaje brillante del unicornio y su cuerno resplandeciente eran dignos de admirar. Se movía con una gracia etérea, exudando una energía relajante que convertía el bosque en un santuario, haciendo que todas las criaturas se detuvieran en reverencia. Habría sido una mascota perfecta para Diana, reflexioné, sacudiendo la cabeza para aclararme las ideas mientras seguía acechando a mi presa. Aunque era hermosa, las apariencias engañan. Verás, soy alguien que mira más profundamente.
Si bien la criatura podía representar la cima de la pureza, me enorgullecía de ser mucho más civilizado que la bestia. Soy un caballero, de verdad. El exterior puede ser impecable, pero lo que cuenta es lo que hay en el interior. Me eché el pelo hacia atrás con asombro por mi belleza, felicitando a la bestia por encontrar a alguien tan especial como yo. También lamenté su derrota después de que tuvo su duro despertar al no ser ya el pavo real más destacado de esta jungla. Con mis modales en la mano, dejé de escabullirme y le hice saber a la bestia mi presencia, como si nunca me hubiera escondido de ella en primer lugar. La traté como si no fuera nada, ignorando su presencia como si fuera una simple roca al costado del camino. En cambio, me deleité en mi propia gloria, tratando a la bestia como a un seguidor, alguien que debería inclinarse ante mi sombra. Sin embargo, en lugar de postrarse ante mi presencia, se enojó muchísimo. En respuesta, adoptó una pose, como si fuera un noble caballo de guerra marchando hacia una batalla mortal. ¡Ja, qué trivial! Descarté su intento. Pero no me quedaría atrás y contraataqué con mi ataque más devastador. Punto de vista del narrador. Punto de vista de Kuzan. Fue una batalla digna de una pasarela, ya que intercambiamos nuestra habilidad marcial miraje que se activó sola debido a la gran intensidad de la batalla. Mientras tanto yo como la bestia fuimos transportados a la alfombra roja, vistiendo atuendos dignos de amantes de la moda. Las cámaras hicieron clic mientras hacíamos pose tras pose, hasta que finalmente, el caballo adoptó su pose más magnífica hasta el momento, apareciendo como una noble criatura de fantasía, con su maravilla de otro mundo derramándose físicamente desde sus cascos. Relincho. Gritó con reservas, como desafiándome a continuar. Sin duda puede mostrarse fuerte. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse fuerte, pude ver que el entusiasta caballo se estaba cansando cada vez más. El sudor que empezaba a aparecer en su lomo, los pequeños jadeos que se le escapaban por la garganta, el destello de preocupación en sus ojos, todo dejaba claro que estaba en la última gota que le había caído. Es hora de terminar con esto. Punto de vista del narrador. Fue una explosión de puro entusiasmo. Punto de vista de Kuzan. Moví mi manga, asumiendo la postura de un héroe solitario, mirando fijamente a las nubes, mientras lamentaba mi fuerza. Y entonces Colón lloró, porque ya no quedaban más mundos por conquistar. El unicornio no pudo soportar la pura intensidad del narcisismo, mientras su cabeza explotó figurativamente al intentar comprender mi verdadera magnificencia. No perdí el tiempo, habiendo logrado mi objetivo, mi mano cortó el robusto cuello de la bestia, cortando su cabeza mientras aún conservaba la expresión de sorpresa de su cuerpo. Sin embargo, sabía que no debía subestimar a mis oponentes. Punto de vista del narrador. Es bien sabido que una persona no muere sin más después de que le cortan la cabeza. Incluso se cuenta que un prisionero de guerra logró llevar consigo su propia cabeza y correr durante unos segundos, durante un conflicto salvaje, donde la pena de muerte se ejecutaba inmediatamente después de la captura. El hombre habló con confianza y declaró: si deseas tomar mi cabeza, la tomaré y correré. Intentaré adelantar a mis hombres, entonces, el número de personas que atraviese, aunque sea uno o dos, cada uno de los que atraviese, y así fue. Su líder corrió junto a todos ellos, todo con el fin de salvar a sus hombres. Punto de vista de Kuzan. Mi mano fileteó su carne, mientras su cuerpo seguía erguido, a pesar de que ya no tenía cabeza. Se quedó allí, orgulloso, mientras yo continuaba dividándolo en dos usando solo mis espadas invisibles, teniendo mucho cuidado de asegurar la calidad de su carne. Peliech. Finalmente, su cabeza completó su arco en el aire y aterrizó elegantemente en el suelo. Aplaudí, tanto para quitarle la sangre como para felicitarla por su actuación. Lamentablemente, no fue nada en comparación con la mía, ya que se trataba de una rutina que había ideado con mucho esmero para capturar a la bestia. Suspiro, todavía estaba haciendo una mueca de dolor por la estupidez del intercambio, solo ahora podía mostrar mis frustraciones en mi rostro. Está bien Kuzan, no tenías otra opción, está bien. Sin embargo, no importaba cuántas veces repetía este mantra, no lograba detener mi vergüenza. Los unicornios eran bestias majestuosas, llenas de vitalidad y velocidad, sin embargo, el único problema era que ellos lo sabían. Eran plenamente conscientes de su efecto hipnótico sobre las criaturas que los rodeaban, por lo que se volvían cada vez más egoístas a medida que continuaban madurando. Las defensas de estas criaturas siguen sorprendiéndome. Donde mi nuevo gato usaba la ternura, este unicornio usaba su glamour, lo que supuestamente tenía un efecto casi de trance en cualquiera que lo mirara.
Su sola vista era suficiente para volver locos tanto a humanos como a animales, convirtiéndolo en una presa imposible para cualquier depredador local de la zona. Así pues, la única manera de contrarrestar una hipnosis tan fuerte era vencerla en su propio juego, atrayéndola a una competición que no pudiera rechazar. Lo esperaba, pero aún así, su velocidad no era ninguna broma. El unicornio era una criatura legendaria conocida no solo por su personalidad inusual sino también por sus dos rasgos más fuertes: vitalidad y velocidad. Aunque al final logré cansar a la bestia lo suficiente como para asestarle un golpe final, me tomó horas de pavoneo continuo lograrlo. La criatura no solo estaba llena de entusiasmo, sino que también era increíblemente rápida en su desfile de moda, cambiando de pose a pose con una velocidad tan vigorosa que era un entrenamiento simplemente mantenerse al día. Aún así dije, calmando mis preocupaciones, valió la pena. Purificación de la muestra iniciada a similitud de la secuencia genética al huésped. Título: Maestro marcial. Fuerza de voluntad. 1699, 10.000. Habilidades. Habilidades maestras de la tierra, 5 visión divina, 78, 10.000 soberanía del señor de la guerra, 77, 10.000 indiferencia divina, 79, 10.000 sudario del segador, 79, 10.000 caminata siniestra, 69, 10.000 maestría en anatomía transdimensional, 115, 10.000 arte del veneno, 310, 10.000 lengua divina, 330, 10.000 reflejo divino, 242, 10.000 ultra instinto autónomo, 77, 10.000 espejismo marcial, 1154, 10.000 agarre divino, 27, 10.000 trascendencia celestial, bloqueada. Artes marciales. Artes marciales dominadas por la tierra, 13 puño aplastante de rocas con corriente de agua, 830, 1000 puño cortante de hierro con torbellino, 620, 1000 artes místicas. Magia de luz, 328, 10.000 genes sincronizados. 13, 6 Homo sapien primordial Homo sapien evolucionado, sendero demoníaco tejedor de almas, medium psíquico rey serpiente, potencial de crecimiento. Reina basilisco rata oleadora, potencial de crecimiento. Gran oleador unicornio, potencial de crecimiento. Bicornio. Estados de transformación. Bestia demoníaca, inicializada forma de basilisco, inicializada forma compacta, inicializada forma de unicornio, inicializada. El aumento de mi durabilidad fue evidente, ya que me sentí más ligero y al mismo tiempo más resistente de lo que nunca me había sentido antes. Y esa ni siquiera es la mejor parte, lo que realmente me sorprendió fue el aumento de mi límite. Antes, podía sentir que lo máximo que podría alcanzar mediante el entrenamiento sería alrededor de 2500, sin embargo, después de integrar este gen, estaba seguro de superar al menos los 3000 en las estadísticas del sistema. Nunca olvidé ni por un segundo los peligros de esta forma de aumentar la fuerza. Después de todo, nunca hubo un atajo para ganar fuerza. Pero ¿cómo carajo voy a hacer entrenamiento con pesas en este mundo? Aunque la mejor manera de esforzar mi cuerpo sería luchar contra bestias, uno nunca debe subestimar los frutos del entrenamiento. Entrenas y creces, preparándote para esos momentos, hasta que finalmente eres capaz de cosechar esa recompensa durante una pelea. Era imperativo tener una base suficientemente sólida sobre la cual construir. Sin algo de entrenamiento, ¿qué sentido tendría entrar en una pelea cuando no estás en tu mejor momento? No era una cobardía que los débiles se entrenaran para volverse fuertes, pero permanecer débiles era la máxima transgresión. Está bien, sacudí la cabeza. No puedo pensar en entrenar ahora mismo. No solo no poseía el equipamiento adecuado para entrenar, sino que además tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparme. Pero primero, sonreí, dejando escapar una pequeña risa mientras le daba una palmada en el muslo descuartizado. Es hora de cocinar. Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo. Ronroneó, mastica, mastica, parece que al menos lo está disfrutando. Goldfan ronroneaba como una máquina mientras devoraba la comida que tan gentilmente había atrapado para los dos. Puse los ojos en blanco ante su comportamiento. Miau, miau, el gato seguía quejándose y suplicando, queriendo más y más de la carne que estaba asando sobre el fuego. Sí, sí, ya lo consigo. Tomé otro pincho de la fogata y se lo arrojé a la bestia. Sin embargo, en lugar de devorarlo como antes, se negó, mirando el trozo que había preparado especialmente para mí con especias que encontré en el bosque. Oh, tienes que ser como un gatito. Primero fue carne cruda, ya que el gatito disfrutó del cadáver hasta que me vio descuartizando la carne para mí. Luego fue carne cocida, cuando me vio asando las brochetas en la fogata.
Y ahora, ni siquiera eso era suficiente, ya que estaba pidiendo esa brocheta que había deslumbrado con especias. Cada vez me sorprendía su audacia, cada vez me impresionaba su hambre, cada vez me dejaba llevar por las travesuras del gato mientras afinaba su paladar. Miau, miau, Goldfan vio que ya no cedía a sus demandas, lo que provocó que lanzara un ataque, tirando de mi pierna con sus patas, suplicando por solo un bocado de ese pincho. Che chasqueé la lengua ante su comportamiento. El poderoso Goldfan, famoso por su fuerza y letalidad, había desaparecido y ahora lo había reemplazado un gato gordo que pedía que lo mimaran cada segundo del día. Tal vez te llame Garfield, ¿eh? No, esta vez me mantuve firme en mi negativa. Tú eres Garfield. Muau. Goldfan puso su pata sobre su cabeza, fingiendo desmayarse, actuando como una damisela en apuros, reprendida por el malvado rey demonio. Eres demasiado, lo juro, negué con la cabeza. Te he mimado demasiado, me indigné por su comportamiento. Sabes que no acepto que alguien asociado conmigo actúe de esta manera. ¿Qué dirán de mí? Una vez más, mi habilidad marcial espejismo aparentemente se activó por sí sola, mientras podía imaginar a mi hermana rogándome con sus ojos de cachorrito que le comprara algunos dulces, un escalofrío me recorrió la columna mientras el entorno se enfriaba. Ella continúa atormentándome incluso en este otro mundo. Al diablo con esta maldita habilidad. Aunque había aprendido a activarlo con solo una orden, parecía que aún estaba lejos de dominar su verdadero uso, ya que a veces se activaba solo. Me pregunto cuál es el límite, HMMM. Ah. Prácticamente podía sentir la bombilla encendiéndose dentro de mi cabeza. Miau. Me interrumpió en mis pensamientos un rugido silencioso y cuestionador de mi compañero, que parecía preocupado por mi comportamiento. Su lenguaje corporal transmitía angustia, mientras que su rostro mostraba preocupación. Sin embargo, sin importar la mirada de preocupación en sus ojos, sin importar la muestra de simpatía, todavía podía detectar una pizca de hambre enmascarada detrás de esa cara. Sí, te traeré un trozo, iba a ceder de nuevo a sus travesuras, por ser tan buen chico, sin embargo, pensé en una mejor idea. Una pequeña sonrisa comenzó a apoderarse de mi rostro, pero esta vez tendrás que trabajar para conseguirlo. Punto de vista en tercera persona en un futuro próximo, reiniciado. El caballo de guerra soltó un grito y se detuvo en seco. ¿Qué pasa? Un muchacho joven, que no parecía tener más de 14 años, salió de su carruaje, que estaba cubierto de oro. Sin embargo, a diferencia de la excelencia y pura nobleza que exigía el carruaje, el muchacho estaba lejos de ser arrogante y desafiaba la norma que uno esperaría de los ocupantes de un carruaje tan real. Nada, mi príncipe. Parece que el caballo de guerra se ha detenido por alguna razón. Voy a echar un vistazo. El caballero comandante de la brigada apaciguó las preocupaciones del muchacho mientras iba a investigar. Sin embargo, sin importar las órdenes del líder de los caballeros, el caballo se mantuvo firme, negándose a dar un paso adelante. Claramente estaba desconcertado por ese extraño comportamiento, especialmente considerando el pedigrí del caballo de guerra. Su Alteza el hombre volvió a perturbar el descanso de su señor, a pesar de querer que estuviera tranquilo. ¿Qué te pasa, testarudo? En lugar de enojarse con el jefe de su batallón por molestarlo después de un largo viaje, el muchacho miró al hombre con preocupación evidente en sus ojos. Fue un largo viaje, pero más que eso, creo que deberíamos dar la vuelta, dijo sin andarse con rodeos y yendo directo al grano. Como sabes, mi príncipe, este es un caballo de guerra entregado personalmente por la reina para esta reunión. El caballero comandante explicó claramente al príncipe su proceso de pensamiento, esperando que el príncipe continuara aprendiendo y creciendo a su lado. La gran reina misma ha montado personalmente este caballo de guerra en las batallas, y cuando se ha enfrentado a la traición de Barloot, no le has fallado, pero justo ahora, la mirada penetrante del caballero comandante no dejaba lugar a dudas. Y aunque el príncipe pudiera revocar esta decisión, ¿por qué iba a ignorar el consejo de su confidente de confianza, que tenía mucha más experiencia que él? Debemos regresar. Hay algo mal con esta excursión. Le informaré a la reina yo mismo, por favor, mi príncipe. Algunos de los reclutas menos experimentados del batallón de 200 hombres estaban confundidos. Después de todo, nunca en sus sueños más locos habrían pensado que escucharían esas palabras de la espada intrépida del imperio. Estoy segura de mi decisión. Como caballero comandante del ejército de su Alteza, mi mayor deber es su seguridad, mi señor.
El hombre que había matado para llegar a la cima en la guerra, acumulando finalmente suficiente crédito para alcanzar la posición de uno de los vicecomandantes del reino de Alcavia, estaba regresando. El hombre aclamado como un gran héroe de guerra, el hombre designado personalmente por la reina para enseñar y cuidar a su amado hermano menor, estaba eligiendo escapar. Aunque los hombres de armas estaban desgarrados por sus palabras, los reclutas más nuevos no comprendían su decisión y los que tenían experiencia sabían que debían confiar en los sentidos de su comandante, siguieron su orden. Después de todo, hay pocas cosas en este mundo en las que se deba confiar más que en el instinto de un guerrero. No podemos, testarudo, dijo el muchacho con determinación, tratando desesperadamente de ocultar el dolor detrás de su decisión. Él confiaba en su comandante, confiaba en su amigo y, sobre todo, confiaba en su maestro. Sin embargo, él también tenía deberes que debía cumplir. Es tu deber como jefe de la guardia de mis caballeros garantizar mi seguridad, sin embargo, es mi deber como príncipe que la gente participe en esta discusión, sin importar el riesgo. Sí, mi señor. El comandante no se negó ni estuvo de acuerdo con las palabras del príncipe, sino que las tomó como ley y enseñó de primera mano a sus reclutas cómo recibir las órdenes de su líder. Incluso aquí, el caballero comandante continuó con sus enseñanzas, negándose a perder un momento para mejorar a los soldados bajo su mando. Tienen el aspecto adecuado, pero necesitan más entrenamiento, se lamentó el caballero comandante por no tener tiempo suficiente para entrenar a los reclutas antes de emprender esta excursión. Sin embargo, a pesar de sus muchas dudas, no discutiría con su príncipe, bueno, al menos no abiertamente, lo entiendo. Sin embargo, viajaré contigo en el carruaje para garantizar tu seguridad. Espero que sea aceptable. Esta vez, a pesar de expresarlo de esa manera, el estudiante pudo darse cuenta de que su maestro no estaba preguntando, sino diciendo. Hablaban en susurros, sin dejar escapar ningún sonido. Su vagón estaba vacío de oídos curiosos. Tenemos que dar la vuelta, Michael. Lo digo en serio. Te recogeré yo mismo si es necesario. El respetable caballero comandante se había ido y había pasado a ocupar su segundo puesto favorito, el de tutor real del príncipe. ¿Tienes idea de cómo me tratará tu hermana si dejo que te haga un rasguño? Aunque el caballero comandante era bastante joven considerando su posición en el ejército del reino, podía sentir que envejecía segundo a segundo ante la tarea que le había encomendado su majestad. Esa demonio de mujer, se estremeció al recordar esa cara de ira cuando ella le advirtió sobre mantener a su hermano a salvo, a pesar de arrojarlo ella misma a la jungla. Debe haber sido una decisión difícil para la reina elegir el futuro del reino por sobre sus preocupaciones familiares, especialmente considerando su personalidad. Honestamente, me sorprende que haya dejado salir a Michael del castillo, mucho menos del reino. Era una historia tan vieja como el tiempo. Una hermana mayor que quería proteger la inocencia de su hermano menor, aunque sabía muy bien que él tendría que crecer eventualmente. El caballero comandante era una de las pocas personas que sabía del tira y afloja que se estaba desarrollando detrás de los muros del castillo. Bueno, sería mejor llamarlo una pelea a empujones más que cualquier otra cosa. Allí estaba el joven príncipe, elogiado por su encanto, ganándose los corazones del pueblo. Allí estaba su hermana, la princesa Serena, la hija del medio, muy elogiada por su belleza e intelecto, ganándose la confianza de los funcionarios del reino. Y por encima de todos ellos, estaba ella, la más antigua de los tres pilares de Alcavia, la actual gobernante del reino, conocida tanto por su liderazgo como por su sabiduría, pero sobre todo, respetada por su valentía en la batalla, la valquiria del ejército del imperio, liderándolo mucho antes de su coronación como reina por mano de su propio padre, que temblaban de orgullo. La definición misma del fuego, sin embargo, a pesar de sus fortalezas, ninguno de ellos quería ser rey. ¿De qué estás hablando, maestra? Mi hermana es un ángel. El caballero comandante salió de su hilo de pensamientos ante las palabras del muchacho, sintiendo que el vaso sanguíneo de su cabeza estaba a punto de explotar por la absoluta estupidez de las declaraciones del muchacho. No importaba cuánto intentara explicar, no importaba cuánto dirigiera, el llamado estudiante perfecto que absorbería el conocimiento como una esponja simplemente no se movería en este tema, a pesar de ser bastante flexible en cualquier otro. Suspiró el caballero comandante, dejó escapar un signo de resignación, negándose a discutir una vez más con alguien que simplemente se negaría a escucharlo. De todos modos, mi príncipe, nos vamos. Su cuerpo se tensó reflexivamente mientras salía corriendo del carruaje, aferrándose al príncipe mientras lo hacía. Su cerebro le gritaba que corriera, que huyera, que escapara con el príncipe en la mano.
Confiaba enormemente en su instinto, pues lo había salvado innumerables veces de las fauces de la muerte. A pesar de haber tomado la resolución de abandonar su brigada, de huir solo cargando al príncipe, de llevar el peso de ese pecado por el resto de su vida, se detuvo. Supo, en ese segundo, que utilizar a los soldados como marionetas de carne sería una empresa infructuosa. Era como el caballo de guerra, congelado, ahora dándose cuenta de que una confrontación era inevitable cuando reconoció instantáneamente el brillo que se reflejaba en el pelaje de su oponente. Agolfang, el gran caballero comandante del imperio, el hombre temido por las naciones circundantes como el líder de la próxima generación de comandantes, apretó los dientes. Había un viejo dicho en el reino sobre los colmillos dorados. Se dice que el color de su pelaje representa su velocidad, cegadora como el sol, aunque tiene un alcance que coincide con sus rayos. Era un mito que nunca había querido poner a prueba, y mucho menos ser el que demostrara que era cierto. Podía sentirlo, el velo de la muerte colgando alrededor del cuerpo de la bestia, que irradiaba fuerza. Supera los cuentos, agarró su espada, listo para el martirio, ordenando a su segundo al mando que tomara al príncipe y corriera con solo una mirada de sus ojos. Alto, alto, alto. Ambos combatientes salieron de su enfrentamiento momentos antes de lo inevitable por la voz jadeante de una niña. En respuesta, Gorfan dejó escapar un bufido molesto, ahora acostado boca abajo en el suelo como si estuviera aburrido y dormido. ¿Qué carajo? Todas sus experiencias anteriores no podían compararse con su sorpresa actual, incluso su encuentro con Gorfan de repente no pudo superar su concentración. Pero la gran sorpresa de un Gorfan siguiendo órdenes, sacudió su visión del mundo. El caballero comandante pudo verlo, la figura de una niña abriéndose paso en el claro, se trataba de una persona que esperaban ver, y su encuentro con ella fue el motivo principal de esta excursión. Una discusión diplomática con los habitantes del bosque. Eran conocidos por su armonía con la naturaleza, pero nunca hubiera esperado ver a uno acariciando y rascando la barbilla de una bestia tan legendaria. ¿Es eso realmente una dríada? Atrápalo. Grité mientras lanzaba el boomerang por enésima vez hoy, con la fuerza suficiente para evitar que se rompiera. Y para mi deleite, Garfield hizo exactamente eso, atrapando el boomerang en el aire usando las ramas del árbol como palanca. Qué buen chico, le acaricié la melena, pero ambos sabíamos que eso estaría lejos de ser suficiente para recompensarlo. Aquí tienes. Le metí un pincho muy condimentado directamente en la boca, lo que hizo que se emocionara aún más por el siguiente lanzamiento. Menos mal que cambié la talla de madera por la de hueso de unicornio. Estaba a punto de tirarlo una vez más cuando me detuve, sin creer la estupidez de la gente de este mundo. O tal vez simplemente es especial. Negué con la cabeza mientras la giraba hacia un lado y miraba fijamente a la chica que intentaba desesperadamente ocultarme su presencia. Desafortunadamente para ella, yo no era alguien que se dejara engañar dos veces por la misma habilidad. Sal, pequeño, dije mientras una sonrisa comenzaba a apoderarse de mi rostro, ¿estás perdido? La dríada sabía que no debía jugar, especialmente cuando yo era tan amable a pesar de advertirle que no me volviera a ver. Ella temblaba de pies a cabeza, mientras miraba a mi mejor amiga desde lejos, dudando en acercarse. Puse los ojos en blanco ante los intentos de Garfield de parecer orgulloso y fuerte frente a la chica y le di una palmada en la espalda, sacándolo de su mirada. Estás arruinando mi reputación, Garfield, continué respondiéndole a pesar de sus quejas por haber sido agraviado, no hay necesidad de ser grosero frente a alguien así. Nuevamente dirigí mi atención hacia nuestra nueva invitada y le ordené que se acercara. Vamos, no hay necesidad de estar tan lejos, aunque todavía estaba asustada, obedeció y se acercó a la bestia que ahora yacía perezosamente en el suelo, tapándose las orejas con sus patas como un niño al que sus padres acaban de gritarle. Maldita sea, está bien, aquí tienes. Me dejé llevar por su pequeña muestra de tristeza y le di el resto de la carne cocida que había preparado para motivarlo a continuar. La dríada continuó mirando a la criatura con asombro, seguramente olvidando la razón original por la que había venido aquí en primer lugar. La expresión de su rostro me recordó a mí mismo cuando me desperté por primera vez en este mundo nuevo y extraño. Hice mi pregunta como si fuera lo más natural del mundo, solo para que la dríada hiciera lo mismo, asintiendo inconscientemente ante mis palabras antes de darse cuenta de a qué estaba accediendo. El miedo llegó un segundo demasiado tarde para alcanzarla mientras sostenía su mano sobre el pelaje de Garfield, ordenándole que no la lastimara. Bueno, al menos lo está disfrutando. No te preocupes, no te hará daño. En cuanto a por qué abandoné mi fachada de ser un gran rey demonio malvado,
Ya no hay necesidad de eso. Me gustaba hacer de malo tanto como a cualquiera, e incluso a veces de tonto, pero ¿qué sentido tenía seguir actuando si no había nada que ganar? Además, ¿cuál es la razón para actuar como un villano cuando puedo ser el héroe? Aunque mi efecto no era ni de lejos igual al del unicornio, podía notar que algo había cambiado. Era mi aura, cuya esencia misma transmitía nobleza y surrealismo. Pero no era más que una máscara que podía quitarme en cualquier momento sin comprometer mi fuerza. Entonces le hablé a la chica con ligereza, sin enojo ni amenazas. ¿Por qué volviste conmigo? Punto de vista de Isabel. El diablo había cambiado, había evolucionado, se había transformado. No va a funcionar, me di cuenta mientras acariciaba a su nuevo compañero. Toda la lógica de nuestro plan para lidiar con esta segunda monstruosidad después de que se ocupara de la primera se había desmoronado. Tiene una razón para volver. La Madre Todopoderosa había hablado con la hermana mayor Icel, iluminándole sobre el plan para ahuyentar a esta bestia. Sonaba ridículo, pero en retrospectiva, fue realmente el mejor plan considerando su naturaleza. Era una bestia que nunca había dejado de cazar desde que llegó a este bosque. Habían pasado 4 días y, sin embargo, era la primera vez que hacía algo más que acechar constantemente a su presa. La única forma de librarnos de él sería darle un enemigo más grande al que cazar. Una vez que terminara con la mazmorra, necesitábamos que se fuera. Su sola existencia alteraría el delicado equilibrio de este bosque, que apenas había echado raíces. Necesitábamos ahuyentarlo llamando su atención hacia una comida aún más jugosa. Me ofrecí voluntariamente para ser yo quien lo enfrentara nuevamente, a pesar de la renuencia de mi hermana, y solo mi hermana mayor, Icel, accedió a mi pedido. No es para alejarme, ¿verdad? Punto de vista de Kuzan. Los ojos de la niña se congelaron por el miedo de que le leyeran la mente, mientras se ponía frenética por el silencio que flotaba entre nosotros mientras los segundos pasaban lentamente. Sin embargo, esta vez no era mi propósito asustar a la pequeña malvada, especialmente considerando que ella era la única que no estaba al tanto de la conspiración que estaba ocurriendo. No te preocupes, Isabel. Me marcharé del bosque cuando acabe con la reina Basilisco. Tú y tus hermanas no tenéis nada que temer. Había logrado reconstruir las cosas a partir de sus recuerdos y llegar a una conclusión que ni siquiera ella misma había considerado. Parece que me sentí más mal de lo que pensaba por tratarla de esa manera durante nuestro primer encuentro. Mi disgusto por mis acciones solo había aumentado cuando me di cuenta de lo joven que realmente era en comparación con los años humanos. Todavía conservo mi moral. Sin embargo, no sabía si eso era una afirmación o una pregunta. Ni siquiera te quitaré el premio de la mazmorra. Sus ojos brillaron ante mi declaración, sin tener en cuenta cómo había llegado a saber de su presencia y, en cambio, se mostró jubilosa por mis declaraciones. Su capacidad para adaptarse a la situación era realmente algo divertido de ver. En un momento estaba muerta de miedo y al siguiente prácticamente saltaba de alegría. Ahora, ¿qué tal si cuidas a Garfield aquí hasta que regrese de mi expedición? Nuevamente saltó de una emoción a otra, esta vez emulando miedo mezclado con un poco de expectativa. No te preocupes, le he dicho que no te haga daño. Levanté la oreja de la bestia mientras fingía dormir y le grité al oído, ¿escuchas eso, Garfield? ¿O no habrá más comida para ti? Dejó escapar un gruñido bajo, un poco molesto por tener que esperar allí, pero aceptó de todos modos considerando la identidad de su nueva compañía. Después de todo, los espíritus del bosque no eran realmente una criatura que la bestia considerara cazar. Eran más como árboles para ellos, una parte de la naturaleza que era necesaria pero no apreciada. Deja ya de comportarte así, te daré algo rico de comer cuando vuelva, ¿qué te parece? Aunque pudiera ser mi mascota, yo no era alguien que no supiera cómo darle a mi compañero el debido respeto, especialmente considerando su estatus en la jungla. Si me excedía, podría empezar a ser desobediente y tratar de sobrepasar los límites, por lo que tuve que darle los premios que se merecía a cambio de su buen comportamiento. Ve, Garfield, mis palabras le picaron los oídos y lo hicieron levantarse expectante, diviértete un poco. Aunque tener un chef personal que cocinara para él probablemente era lo mejor, incluso Garfield quería estirar las piernas de vez en cuando. Punto de vista del narrador. Es una característica bien conocida de los gatos cazar pequeños pájaros y roedores y llevarlos de vuelta a sus dueños. Aunque las reacciones son variadas, desde algunos horrorizados por el comportamiento animal de su animal hasta otros orgullosos y felices por la captura de su pequeño gatito, sin duda se trata de una ocurrencia común. ¿Por qué estas criaturas traen a su hogar semejante botín de victoria?
Es un mito común que intentan cuidar de sus humanos enseñándoles a cazar, pero en realidad es simplemente una cuestión de gatos, que son gatos y que, incluso en sus formas desmotivadas, estos feroces animalitos quieren estirar las patas y traer su comida a casa para comerla en la comodidad de sus hogares. Punto de vista de Kuzan. Me interesaba ver qué tipo de comida me traería. Pero solo para estar seguros de que no fue demasiado lejos, no puedes hacerle daño, ¿entiendes? Además, cuanto más la sigas, más premios te daré cuando regrese. ¿Trato hecho? Llegamos a un acuerdo cuando tomé su pata delantera ahora extendida y nos damos la mano, finalizando nuestro trato. Nuestras acciones, por supuesto, dejaron a la dríada con los ojos muy abiertos. Punto de vista de Isabel. La dríada quedó conmocionada por su interacción. Ella había oído hablar de los cuentos, de la destrucción y devastación que los demonios podían causar, hablando a los corazones de los hombres para extraviarlos. Pero nunca había considerado a un demonio que fuera capaz de hacer tratos con las bestias. Es una existencia primordial, estoy seguro. No había otra explicación que la mente de la dríada pudiera concebir. Su mente se remontó a una de las conversaciones que tuvo con su hermana mayor. ¿Por qué tenemos que convencerlo de que se vaya? ¿No se irá por sí solo? Yo había sido el único que cuestionó su decisión, al ser el más joven del grupo. De alguna manera yo era el único confundido, ya que mis hermanas seguramente pensaron en algo que yo no. Debemos hacerlo, Isabel respondieron al unísono, por el bosque. Porque la voz de mi hermana cortó al resto. Hablamos por el bosque, Isabel. Mi hermana mayor me explicó dulcemente su decisión, sin molestarse en que yo la cuestionara. En cambio, fue paciente en sus palabras, como siempre. ¿Acaso no le agrada a la Madre Todopoderosa? Mi hermana meneó la cabeza profusamente ante mi pregunta. Ella había sido firme en su negativa, incluso gritando su respuesta, lo que nos sorprendió a todos considerando su actitud habitual. Entonces, ¿cuál es el daño que está causando? Yo no estaba haciendo de abogado del diablo, sino que estaba intentando evitar que mis hermanas enfadaran a ese demonio. Simplemente no vale la pena intentar interactuar con él. A nosotros nos gustaba la paz, mientras que ese diablo era la definición misma del problema. Hablamos por el bosque, Isabel, ya que él es incapaz de decir palabras. Sin embargo, esa cosa... La voz de mi hermana se quebró mientras comenzaba a temblar, habla por las bestias. Sus palabras parecieron quitarle la vida mientras comenzaba a caer. Los 5 quedamos absolutamente sorprendidos por su comportamiento cuando empezó a desplomarse estando de pie a la cabecera del altar. Todos corrimos hacia ella, sujetándola y evitando que se cayera. ¿Qué fue exactamente lo que te reveló la Madre Todopoderosa? Las visiones de la Madre Todopoderosa ocurrían una vez cada siglo y las dríades se enorgullecían de poder recibir su palabra. Sin embargo, esto, para nuestra hermana, que nunca había vacilado ni un segundo, tener una expresión de horror en su rostro. Sin embargo, nuestra hermana permaneció callada y no compartió su visión con el resto de nosotros a pesar de nuestra insistencia. Sabíamos que era para protegernos, pero no podíamos quedarnos quietos. ¿Qué había visto ella? Tenemos derecho a saberlo, y Cel exigió mi segunda hermana mayor, Neipm, porque iba contra nuestra naturaleza guardar para nosotras el regalo de la Madre Todopoderosa. Icel giró la cabeza, atada por su título como líder de este bosque pero conteniendo un profundo amor en su corazón por sus hermanas, respondiendo solo con palabras suficientes para cumplir con su deber. Sus ojos se nublaron mientras sentía que la vida se le escapaba al recordar la imagen que vio desarrollarse. Un futuro imposible de evitar. Donde nosotros somos sus instrumentos, y él,